Hola, soy JP Martínez del podcast de Romanos 1:16. Quiero compartirles un extracto de mi libro Vindicando la Esperanza Dispensacional, aclaraciones sobre el arrebatamiento, el milenio, la resurrección y el juicio venidero. Debí de haber incluido que dijeras y aclaraciones sobre la nación de Israel. Y aquí en el apartado 12, yo empiezo hablando de una de las ideas que tiene el autor cuya obra refuto aquí. Es un autor salvadoreño que era dispensacionalista y se hizo amilenial y escribió una obra que se llama Una fase, dos fases, para tratar de refutar el dispensacionalismo. Y bueno, uno de sus argumentos es este. Fíjese, él dice: si tú llegas a demostrar que la Biblia enseña que Dios tiene un solo pueblo, la infraestructura dispensacional caería al piso. Y aquí yo escribo, bueno, por supuesto, lo anterior en el entendido de que por la expresión un solo pueblo se llegue a demostrar bíblicamente que la nación de Israel ha sido descartada en los términos pactuales bíblicos como entidad étnica, nacional y terrenal. O sea, en otras palabras, si tú llegas a demostrar con la palabra de Dios que Israel como nación ya no tiene relevancia dentro del esquema profético como nación terrenal étnica, entonces el dispensacionalismo se cae. En eso tiene sentido lo que dice el autor aquí. El asunto es que bíblicamente no se puede demostrar eso. Fíjese, aquí cito al doctor Walbrook. Él escribió, dice aquí, acerca de la importancia de determinar la identidad de la iglesia, tanto para comprender el tema del arrebatamiento como de la tribulación. Fíjese lo que dice Walbrook. Cito: si el término iglesia incluye a los santos de todas las edades, entonces es evidente que la iglesia pasará por la tribulación, ya que todos están de acuerdo en que habrá santos en ese tiempo de angustia. Sin embargo, si el término iglesia se aplica solo a cierto cuerpo de santos, a saber, los santos de esta presente dispensación, entonces la posibilidad del traslado de la iglesia antes de la tribulación es posible e incluso probable. Este punto de la distinción, escribí aquí, entre Israel y la iglesia, es un sine qua non del dispensacionalismo. O sea, tú no tienes dispensacionalismo si no distingues entre la iglesia e Israel en la palabra de Dios. Si tú crees que la iglesia es el nuevo Israel, entonces tú no eres dispensacionalista y no puedes ser dispensacionalista. Estaba leyendo en la mañana al doctor Schaffer en su obra Gracia, que él decía que la expresión la iglesia del Antiguo Testamento no tiene garantía bíblica, no tiene soporte bíblico, porque la iglesia, dice Schaffer, nació en el Nuevo Testamento en Pentecostés. Bueno, entonces aquí escribo, en este punto de la distinción entre Israel y la iglesia es un sine qua non del dispensacionalismo. No es una debilidad del sistema, aclaro, porque algunos dicen, no, pues el dispensacionalista tiene que demostrar. Es que, papito, está más que demostrado eso, al menos desde el punto de vista dispensacional. Hay obras para tirar para arriba de parte de dispensacionalistas, artículos, blogs, etcétera, en donde se habla claramente de eso. Bueno, dice aquí, no es una debilidad del sistema, sino uno de sus fundamentos. La iglesia no es Israel, los gentiles no somos judíos espirituales y la nación no ha sido desechada por Dios. Son tres cosas. La iglesia no es Israel, los gentiles no somos judíos espirituales y la nación de Israel no ha sido desechada. Dice el autor, sin embargo, que según la enseñanza total de la Biblia, esto dice la milenial que ahora refuta el dispensacionalismo, según la enseñanza total de la Biblia, la iglesia del Nuevo Testamento, fíjese lo que dice, es la continuidad de Israel del Antiguo Testamento. Este autor está diciendo que la iglesia es la continuidad. Dice, no es el reemplazo. O sea, la iglesia no reemplazó a Israel, sino que la iglesia le da continuidad a Israel, y entonces Israel como nación, como etnia en los planes proféticos de Dios, pues, ¿cuál es la consecuencia? Pierde la relevancia que tiene en la palabra de Dios. Dice este autor amilenial, es la continuidad del Israel del Antiguo Testamento, con la diferencia de que ahora está conformado al mismo tiempo por judíos y por gentiles que han creído en Cristo. Entonces dice el autor amilenial que ahora Israel está compuesto además por gentiles. Eso es teología del reemplazo. Eso es supersesionismo. Llama esto una ampliación, dice aquí, que no es otra cosa que un término más para hablar de que la iglesia reemplazó a la nación de Israel.
El autor llama a este reemplazo reingeniería. Fíjese lo que dice este amilenial. Esto significa que los judíos que rechazaron a Jesús se quedaron rezagados de la reingeniería que hizo el Señor. Y bueno, aquí ya empiezo a lidiar con las citas bíblicas que el autor trata. Por ejemplo, Romanos 2, 28 al 29. Él dice que es una prueba de la reingeniería que hizo Dios. Y bueno, lo que dice Romanos 2, 28 al 29 es que no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu. Entonces se supone que si yo creo en Cristo, yo soy un judío en lo interior. Yo gentil, yo soy un judío espiritual, un israelita espiritual. Pues no, yo soy un mexicano que pertenece étnicamente a México, que hablo español, y yo no soy judío, ni soy israelita, de ninguna manera, ni étnicamente, ni mucho menos espiritualmente. Es que Romanos 2, 28 al 29 no significa que los gentiles nos convertimos en judíos en lo interior. ¿A quiénes les está hablando el apóstol Pablo aquí? Bueno, aquí en el libro lo estoy aclarando. A los judíos, como claramente se desprende del verso 17, un verso anterior a 2, 28 a 29, dice: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorias en Dios. Cuando Pablo le dice a los que están leyendo su carta, un judío lo es en lo interior, de acuerdo con el versículo 17, le está hablando en ese contexto a los judíos que pueden ser parte de su audiencia de Romanos. Por eso pongo aquí como conclusión: un judío en lo interior no es un gentil que cree en Cristo, sino un judío que cree en Cristo y comprende que la obediencia a la ley no ofrece esperanza de salvación. Por otro lado, muchos judíos habían probado ser transgresores de la ley que decían defender. Pablo les dice: a ver, ¿tú eres israelita? Ok, pero un verdadero israelita no lo es exteriormente, lo es en el corazón. Como dice aquí el versículo 28 al 29, es judío el que lo es en lo interior y el que está circuncidado de corazón. ¿Y quiénes son los que lo son en el interior y están circuncidados de corazón? Los que son obedientes a lo que el Mesías ha venido a proclamar en esta dispensación, la dispensación de la gracia. Bueno, pues aquí está una probadita de lo que hay en este libro, indicando la esperanza dispensacional. Los invito a adquirir su copia. Esta es una copia en tapa blanda que lo pueden encontrar en Amazon. Yo soy JP Martínez del podcast de Romanos 1.16. Si te unes como patrocinador, puedes adquirir una copia digital también. En el momento en que te hagas patrocinador, únete en www.patreon.com/J. Paulo Martínez. Muchas gracias y que el Señor los bendiga. Hasta que volvamos a encontrarnos.